eh, hemos hecho uso de esa prenda como algo propia. Ya no nos importa si es oriunda de la costa Caribe. Puedo ser boyacense, puedo ser del Amazonas, puedo ser del Bichada, puedo ser del eje cafetero, pero el sombrero volteado es un distintivo de la identidad. Y puede que yo no haya visto a esta persona nunca, pero el tener ese gorro, ese sombrero puesto, hace que hayan muchos lazos que empiecen a entrelazarse. ¿Sí? Esta persona tiene el sombrero volteado, esta persona es colombiana, esta persona le gusta comer de lo mismo que a mí me gusta comer, entiende las palabras que yo uso, hay algo en común. Y bueno, los versículos que el Señor nos va a permitir estudiar esta mañana, pues nos muestran cómo en la vida cristiana, por el hecho mismo de ser cristianos, tenemos elementos en común, fundamentales, que nos reconocen como tal. Y vamos a ir al versículo 12. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En Juan es muy común esta palabra o este apelativo de hijitos. Más o menos en el Nuevo Testamento 12 veces aparece esta palabra hijitos. Y de las 12 veces, más o menos 8 las menciona Juan. Es una palabra muy paternal. Son las palabras de un hombre que muy probablemente ya superaba los 90 años. Es decir, un hombre que había tenido el privilegio de caminar al lado de Jesús. Era un hombre que había dedicado su vida después de que Jesús había partido de este mundo a predicar el Evangelio, a expandir el Evangelio. Es un hombre que está padeciendo las consecuencias de seguir a Cristo, preso, y que tenía toda la autoridad del mundo, tanto en edad como en conocimiento. Y les está escribiendo a todos sus hijitos de la iglesia. Esta palabra hijitos que aparece allí en el versículo 12, viene la palabra tecnía o tecnión. Es el origen de la palabra, que es una palabra de origen griego. ¿Sí? Hijitos como nacidos. Hijitos como aquellos que han sido concebidos, que son vulnerables, que requieren atención, que requieren cuidado, como ocurre con un bebé, ¿no? ¿Sí? Un bebé necesita todo el cuidado del mundo, todo el cuidado del mundo. La manera como lo alzas, la manera como lo consientes, la manera como le cambias el pañal. Si no le cambias el pañal, pues le da pañalitis, si no le das de comer, baja de peso. Una dependencia total. Juan está hablándole a sus hijitos, entendiendo que todos los que han sido llamados hijitos hemos sido nacidos por Cristo. Le está hablando a una iglesia en general que estaba dispersa en el viejo mundo, llámese Asia o Europa, una iglesia que estaba en crecimiento. Y les está diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice el mismo Juan. Podemos ser llamados hijitos, ¿por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Hemos escuchado de pronto de pronto en algunos hemos escuchado, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. Todos en el mundo somos hijos de Dios. ¿Eso es cierto? No. Tenemos criaturas de Dios, o sea, todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios, pero no son todos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que determina ser hijo de Dios? Que nuestros pecados hayan sido perdonados y que hayamos nacido de nuevo, como lo dice mismo Juan 3. Por su nombre hemos sido perdonados. Es decir, aquí hay un elemento en común, hay un elemento de identidad. Ese elemento de identidad es que somos pecadores, pero fuimos rescatados. Nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Es decir, que en este momento, pues estamos reunidos como iglesia, pero estamos reunidos como pecadores. Somos un grupo de pecadores reunidos en este momento. Hemos confesado nuestros pecados y Él nos ha perdonado y nos ha llamado hijos. Qué hermoso, qué gran privilegio el ser llamados hijos de Dios. Versículo 13. A partir del versículo 13 se va a hacer mención de tres tipos de creyentes. Ya una vez ha saludado a todos sus hijitos, ¿sí? A toda la comunidad de creyentes, entonces va a ser específico el consejo a tres tipos de creyentes que hay. Es decir, tres tipos de creyentes, pero que tienen una misma identidad. Eso no se nos puede olvidar. Y esa identidad es la que encontramos allí en el versículo 12. Vamos a ver el primer tipo de creyente. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Bueno, sigamos. El siguiente grupo es, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y después, saluda, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tres grupos generacionales. A los padres, a los jóvenes y a los hijitos. Esa palabra hijitos que aparece ahí es diferente a la palabra hijitos que leíamos hace un momento. Tiene otra connotación y la vamos a ver ahorita. Pero bueno, hablemos de la primera, el primer tipo de creyentes. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿De qué tipo de creyente se estará refiriendo aquí Juan? Al que lo vieron, al que lo nació de nuevo. Bueno, a que tuvieron contacto con él. Bueno, a ver qué otra cosa se les ocurre. A los más ancianos, a los más mayores. Porque los padres ya han debido conocer la palabra y a través de la palabra conocer al Padre, a Dios y a Ujú. Cristo. Marca una diferencia cuando uno tiene hijos en la vida que cuando no los ha tenido. Sí. Comprende uno muchas cosas que antes sin tener hijos no podría comprender. Es decir, uno empieza a comprender muchas de las cosas de sus papás
Cuando uno se convierte en padre, ¿no? Sí. Entonces piensa uno en el camino de la vida, esta canción tan hermosa colombiana. Sí. Los padres, la paternidad tiene unos elementos muy, muy particulares, ¿sí? Porque también son símbolo de esa madurez que va teniendo el ser humano. Y aquí Juan se está refiriendo a los padres, está usando este apelativo de padres, precisamente refiriéndose a aquellos creyentes que, que más conocimiento tenían. Y miren lo interesante que dice acá. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Este conocimiento no está hablando de un conocimiento superficial o intelectual. No, aquí está hablando de un conocimiento profundo, de una intimidad, de una relación que se ha construido en el tiempo. Juan le está escribiendo a los más maduros dentro de la iglesia. ¿Y cómo se sabe que alguien es maduro? Porque conoce al que es desde el principio. Aquí está haciendo referencia a Jesucristo. Está haciendo referencia a la deidad de Cristo. Si vemos el contexto del libro y que los hermanos que ya han compartido han explicado, había una lucha fuerte en ese momento. Habían ciertos movimientos que se decían llamar cristianos, pero que estaban enseñando ciertas cosas de Jesús que no eran muy bíblicas. Y pues el gnosticismo tenía muchas variantes, ¿no? Pero dentro del gnosticismo se enseñaba que Jesús no era Dios. Y aquí cuando se está hablando de que conoces al que es desde el principio, está refiriéndose que conocen de la deidad de Cristo. Es decir, han desarrollado una madurez cristiana que les permite tener la convicción de que Jesucristo es Dios y que tenían la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto en medio de tantas corrientes filosóficas que se estaban enseñando y en medio de tanta mezcla, sincretismo religioso que se estaba presentando. Hermanos, aquí los padres espirituales o los más maduros tienen la capacidad de discernir la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podríamos considerar estar en esa categoría de creyentes? ¿Cuántos de nosotros podría con certeza decir, a pesar de que debo seguirme ejercitando en conocer del Señor, he desarrollado una madurez espiritual, donde conozco la palabra del Señor, donde discierno la palabra del Señor, ¿sí? Y donde tengo una intimidad profunda con el Señor? Pues hermanos, que este sea un ánimo de parte del Señor para que nos ejercitemos día a día y podamos llegar a ese nivel de madurez. Leí en estos días el Salmo 23, uno de los salmos más hermosos, y yo no sé cuántas veces en mi vida he leído el Salmo 23 o ustedes lo han leído, ¿sí? Pero las palabras del Salmo 23, yo pensaba, son claramente las palabras de una persona mayor que después de muchos, muchos años de caminar con Dios, puede decir con certeza, Él es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Exactamente. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y pienso en estas palabras porque creo que David escribió este salmo. Por supuesto que no podemos decir con certeza que este salmo en qué momento de su vida lo escribió, pero me hace pensar que este salmo lo escribió David ya en una edad muy avanzada. Ya ni siquiera cuando era pastor, sino cuando era rey de Israel.
Y después de haber visto tanta situación en la que se vio comprometida su vida, tantos momentos de dolor, tantos momentos de dificultad, pero poder llegar a ese punto de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Tú conoces a quién es desde el principio? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Un superhombre? ¿Un revolucionario? ¿Un hombre que movía multitudes, que enseñaba cosas bonitas? ¿Quién es Jesús para ti? Porque incluso hasta los ateos, muchos ateos en el mundo saben quién es Jesús. Algunos sí cuestionan su existencia, otros sí avalan su existencia, pero la ponen simplemente en un plano histórico. Un personaje que sí existió en la historia, pero pues más allá de eso, que sea el Hijo de Dios, pues tampoco. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es un simple superhombre o es el Salvador de tu vida? Es quien te acompaña todos los días de tu vida. Es tu guía, es tu luz, es tu camino, es tu verdad. La verdad, como veíamos hace 8 días, es la vida. Bueno, pues aquí está la gran diferencia, ¿no? Entre cómo es Cristo percibido en el mundo y cómo debe ser Cristo percibido para nosotros como creyentes. Dios mismo hecho hombre, el que es desde el principio hablando de su eternidad. Sigamos. Versículo, no, seguimos ahí en el versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué representa la juventud? A ver, le pregunto a los jóvenes. Fuerza, vigor, ¿no? Osadía, identidad. Bueno, curiosidad. Dicen que la etapa más hermosa de la vida es la juventud, ¿no? Sí, ya algunos nostálgicos empezamos a lagrimear. La juventud, claro, uno recuerda la etapa de la juventud con grata recordación, ¿no? En la juventud uno se cree fuerte y no, y tiene mucha fuerza, ¿no? Uno cree agarrar el mundo con su mano, uno se las sabe todas. Son mis papás están equivocados, mis papás no saben eso, ellos no tienen ni idea de esa vaina. Uno cree sabérselas todas. Y pues, ¿qué respalda de alguna manera eso? Pues la fuerza que uno tiene, no el ímpetu que uno tiene. Bueno, pues es muy curioso que Juan, dentro de la categoría de creyentes, hace referencia también a los jóvenes creyentes, aquellos que tienen fuerza física, pero que están también en un proceso de madurez. Y ahí es cuando palabras como las que mencionaban algunos ahorita, ¿no? Sí, cobran también fuerza en la juventud. Sí, falta madurez todavía. ¿Cuál dijiste tú, Carmencita? A veces hay rebeldía, porque creo sabérmelas todas, entonces quiero hacer las cosas a mi manera. Algunos tienen posturas críticas, argumentadas, otros son criticones porque critican porque quieren criticar, ¿sí? Pero, pero Juan, al hablar de los jóvenes espirituales, yo creo que está teniendo en cuenta todos estos elementos. Y aquí es curioso que dice,
os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Claro, cuando uno es creyente, ¿sí? Cuando uno se convierte al evangelio, esos primeros tiempos de ser creyente muchas veces se convierten en tiempos muy enérgicos, ¿no? Esos tiempos del primer amor, donde estoy abocado a la causa del Señor, donde estoy apasionado por las cosas del Señor. De hecho, Juan mismo en Apocalipsis habla del primer amor cuando le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Ese primer amor que ha logrado algo maravilloso, ¿no? Ha logrado vencer al maligno. Cuando pensaba en esta figura, por supuesto, no podía dejar de pensar en los jóvenes en edad. ¿Sí? Y creo que tiene todo el sentido poder, ¿sí?, hablar de los jóvenes en este pasaje, en donde no propiamente está hablando de los jóvenes en términos cronológicos, pero que no habría incoherencia en referirse a los jóvenes como tal. Es curioso que a lo largo de la historia de la iglesia, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, ¿sí?, han hecho cosas sorprendentes por la causa del Señor. ¿Sí? Martín Lutero, cuando tenía 27 años, empezó a confrontar a la iglesia de Roma, que llevó finalmente a colgar las 95 tesis como rechazo a las enseñanzas de la iglesia. Jorge Müller, a los 26 años, a punta de oración, creó un orfanato que alimentó a miles de niños en Inglaterra. John Bunyan, el autor del Peregrino, escribió ese libro, unos clásicos de la literatura cristiana. Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas, El progreso del peregrino. Escribió ese libro estando preso, alrededor de los 32 años. William Carey, misionero, que a los 32 años dominaba más de 6 idiomas nativos en la India y que permitió a través de ese conocimiento en las lenguas poder traducir muchas versiones de la Biblia al idioma de los locales. Qué importantes son los jóvenes en una iglesia. Qué importante que los jóvenes estén presentes y dinamicen la iglesia del Señor. Porque está la fuerza, está el ímpetu, está el ánimo. Y este es un consejo para los jóvenes. Muchachos, aprovechen esta etapa de la vida de la mejor manera. Aprovechen ese vigor, esa fuerza que el Señor les ha dado por la etapa en la que se encuentran para invertir su tiempo en lo que mejor vale la pena, que es la obra del Señor. Si no lo hacen ahorita, después va a ser más difícil. Ya después uno se casa, después llegan los hijos y está el deseo. Sí, yo quisiera poder hacer muchas cosas más que no puedo hacer en este momento porque pues ya uno con esposa y 3 chinos es complicada la cosa, ¿no? Pero aún así no es excusa, aún así hay que buscar el tiempo y hay que hacerlo. Pero ustedes que aún no se han casado, aún no tienen hijos, tienen mucho tiempo, mucho tiempo. Eso de que no, yo no tengo tiempo, no, eso no es cierto. Hay mucho tiempo todavía, se puede organizar. Aprovéchenlo, porque después esos tiempos se acortan en tantas otras responsabilidades que hay.
Aproveche ese vigor, esa fuerza que el Señor les ha dado para hacer grandes cosas por el Señor. ¿Cómo puede un joven espiritual convertirse en alguien maduro? ¿Cómo puede lograr eso? ¿Cómo paso a ese siguiente nivel? Estos jóvenes espirituales que de pronto algunos hemos estado o de pronto se está aún venciendo al maligno. ¿Cómo se logra vencer al maligno? Dice Romanos 12:9, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Dice Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Qué palabras tan profundas del Señor. Para los que están anotando, vuelvo y dicto los versículos. Romanos 12:9 y Romanos 12:21. Y hay otro, el Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Hermanos, ¿por qué el joven espiritual vence al maligno? Por la palabra de Dios. No es ni por su fuerza, no es el ímpetu del joven espiritual el que logra vencer al maligno. Es la palabra del Señor, como lo vemos en otros pasajes de las Escrituras. Satanás no puede impedir que seamos creyentes, pero él sí puede afectar nuestro crecimiento como creyentes. Porque la meta es que este joven cristiano pase a convertirse en un padre cristiano, un padre en la fe. Y Satanás va a hacer todo lo posible para entorpecer ese propósito. ¿Sí? Él no nos puede impedir que lleguemos a Cristo. No, Él no puede impedir eso. Pero sí puede ser un palo en la rueda siempre, ¿no? Para que nosotros no crezcamos como Dios quiere que crezcamos. Para todos los jóvenes espirituales, seamos viejos o más jóvenes, la palabra de Dios es ese gran instrumento. La espada, ¿no? Recordamos esa es la figura, ¿no? De Efesios 6, la armadura. La espada, ¿qué es? La palabra del Señor. El instrumento para combatir al enemigo es la palabra de Dios. Y esta no se desactualiza. Aunque hay algunos que enseñan que es que ya está desactualizada. Y por eso va cobrando mucha fuerza, ¿sí? Esta idea de que no, muchas ideas, muchas concepciones actuales que van en contravía de la palabra del Señor, pero pues se justifican en que no, pues este ya es un libro obsoleto. Y eso poco a poco se ha ido filtrando en la iglesia. Y algunos tímidamente lo van aceptando, lo van acogiendo. No, pero sí, pues eso dice la Biblia, pero pues es que eran otras épocas, eran otros tiempos. Sí, la iglesia tiene que modernizarse hoy día, la iglesia tiene que... Y ese es un discurso muy peligroso. Hila muy fino y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de discurso, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre, como vamos a leer más adelante. Esta es nuestra arma. Y nuevamente hablo a los jóvenes. Y en general, pero a los jóvenes que el Señor me animó hoy a hablarle mucho a los jóvenes, leyendo este pasaje. Si esta no es tu arma, tu batalla en este mundo está perdida. Tarde o temprano vas a claudicar. Ahora más que nunca debemos tenerla aquí, bajo el brazo. Que vean quiénes somos.
Uno cuando éramos niños, ¿no? Que uno veía a la gente con la Biblia debajo del brazo y uno sabía, "Ah, ese es cristiano". Era otro distintivo, ¿no? La Biblia y con el forro. Traje esta Biblia que la tengo hace muchos años, la tradicional del forrito negro, ya está bien viejita. Fue también intencional el ejercicio, ¿sí? La del forrito negro, que uno ya sabía claramente que el que va caminando allá es evangélico, ese va para el culto, fijo. Hoy más que nunca tenemos que visibilizar nuestra identidad en Cristo. Y hay que estudiarla. Claro, no es para tenerla siempre bajo el brazo y llegamos a la casa y la metemos debajo de la cama y hasta el otro domingo. No, hay que leerla, hay que estudiarla. Porque si no la estudiamos y no la leemos, hermanos, nos van a coger ventaja. Pero bueno, entonces ya le hablaron a los más maduros que conocen al que es desde el principio, es decir, aquellos que han estudiado la palabra de Dios y saben de la deidad de Cristo, la tienen clara. Le escribe a los jóvenes porque han logrado vencer al maligno. Y ahora les escribe en la última parte del versículo 13. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí usa el término paidía cuando se refiere a hijitos. Aquellos bebés que aún no han crecido en Cristo. Aquel que está urgido de formarse. Ese paidía donde viene el término pedagogía, formar, enseñar, capacitar. O sea, se está refiriendo a estos chicos que están en su proceso de formación, no a los nacidos, como leíamos anteriormente, sino a aquellos que están en etapa de crianza, en etapa de formación. Este es el otro grupo de creyentes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estamos hablando de estos chicos que están en formación, estos recién creyentes, estos que están tomando leche, pero que si no toman de la leche, no van a coger peso. Con lo acontecido estos días con mi sobrino que está en incubadora, y que bueno, ustedes han acompañado en sus oraciones, por lo cual les agradecemos mucho. Ha sido una victoria cada vez que escucho las noticias, ¿no? Que subió 10 gramos. Uy, qué maravilla. 10, ¿qué son 10 gramos? Uno dice, sí, 10 gramos para un adulto esa vaina no dice mayor cosa, ¿no? Sí, pero para un bebé de 32 semanas, 10 gramos, uy, sí, me compartieron la primera foto, ¿no? Aquí entre nos que no está mi esposa, me compartió la primera foto del bebé. Claro, pues uno en el ámbito familiar, ay, tan lindo el bebé, qué bebé tan hermoso. Pero uno ve al bebé y uno decía, no, no, está flaquito, o sea, solo el forrito, solo la piel. Pues bonito, bonito, bueno, la belleza es relativa, dice, no, pues bonito, bonito, pues no. Por fe creemos que se va a poner bonito después. Pero me compartieron otra foto ayer. Uy, ese cambio significativo, ya más gordito, ya con más cacheticos. Uno dice, wow, ¿cómo va cambiando unos gramos en la vida de un bebé? ¿Sí? Hermanos, pero en la vida cristiana ocurre igual. ¿Sí? Cuando nosotros nos estamos alimentando con la palabra del Señor, ¿sí? Es evidente lo que tú vas creciendo en Cristo. Es evidente que ese alimento espiritual te está dando defensas, te está dando más fuerza. Y el Señor le está hablando aquí a los hijitos, aquellos que están en etapa de formación, aquellos nuevos creyentes.
Ellos no están fuera del combo. O sea, aquí no es cuestión de que jerarquicemos y entonces aquí están unos, allá está, aquí están los duros, ¿no? Los papás, allá están los más jóvenes, los que están ahí medio medio, y aquí están los primíparos. No, a todos los está metiendo en un mismo paquete, Juan. Y a cada uno les está dando un consejo. Y aquí les está hablando a los hijitos que habéis conocido al Padre. O sea, ustedes han tenido la oportunidad también de llegar a Cristo. Pero ese es el principio, ahí no puede quedar. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, si hemos conocido al Padre, tenemos que crecer. Si el niño se alimenta bien, es visible. Va cogiendo peso, va volviéndose agradable, más bonito. Y así ocurre en la vida cristiana. Cuando nosotros no estudiamos la palabra del Señor, eso se evidencia en nuestras vidas, nos volvemos raquíticos. El Señor nos invita, mis hermanos, a que estudiemos la palabra del Señor, a que crezcamos. Si vemos a un bebé en pañales, pues es normal. Y si lo vemos empezando a gatear, sí, ay, qué lindo verlo gatear, ¿no? Pero si vemos a un adulto con pañal y gateando, pues uno dice, algo está pasando. Uno dice, oiga, pilas porque aquí algo está pasando. No es normal. No es normal ver a un adulto en pañales y gateando. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. ¿Sí? Debiendo, sí, debiendo ser ya maduros, algunos siguen tomando leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y aquí el versículo 14 vuelve a reafirmar, ¿no? Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí ratificando la importancia de la palabra del Señor. Y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero porque empieza a tocar este tema Juan. Y tiene mucho sentido. Viene hablando de esta formación de identidad que nos identifica con Cristo, independientemente en el escenario o en el estadio donde te encuentres. ¿Sí? Y después de tener claro este elemento identitario, hace una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? No améis al mundo. ¿A qué se está refiriendo aquí con mundo? Cuando yo leo, por ejemplo, Juan 3:16, del mismo Juan, que está leyendo, que está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí está diciendo, no améis al mundo. O sea, ¿se está contradiciendo Juan? No, por supuesto que no. Y Juan menciona en varios apartes de sus escritos el término mundo, pero no se está refiriendo a lo mismo siempre. Y cuando leemos, por ejemplo, Juan 3:16, este versículo clásico, que Dios amó al mundo, se está refiriendo a ¿qué? A quienes habitan el mundo. Y el término que aparece ahí es cosmos. ¿Sí? Reafirmando lo que tú estás diciendo, Pedrito, aparece cosmos. ¿Y el cosmos es qué? La creación de Dios. Entendiendo que la perla de la creación, ¿cuál es? Nosotros.
Nosotros somos la creación más hermosa de Dios, más importante de Dios. Dios amó a su creación y dentro de ella a lo más preciado, a los seres humanos. Y por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí se está refiriendo no a las personas, aquí se está refiriendo al sistema de este mundo. Se está refiriendo al sistema de valores de este mundo. Hermanos, no podemos amar este mundo. No podemos deleitarnos, acercarnos, aproximarnos a este sistema de valores. Porque este es un sistema de valores que alejado de la palabra del Señor. Tan es así que sí, que dice que si alguno, como dice a continuación, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una advertencia dura, ¿no? Recuerda uno cuando niño, ¿no? Uy, si usted se junta con él, no es mi amigo. Sí, y así los amigos jugaban así, ¿no? No, usted no se junta. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y caía uno en esas dinámicas, ¿no? Y aquí lo está poniendo en unos términos radicales. Juan es muy radical en las cosas. En primera de Juan lo vemos a lo largo de todo el documento. Si usted no ame al mundo, pero le quiero decir que si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema de valores de este mundo, hablamos de una cosa tremendamente amplia que daría para otro estudio, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Sí, porque son muchas cosas que a la postre lleva a eso, a una esclavitud, pero que el mundo no lo vende como esclavitud, el mundo lo vende como la liberación. Entonces todo es liberación, todo es empoderamiento. Entonces se nos habla de la liberación femenina, se nos habla del empoderamiento, se nos habla de tantas otras cosas que van en contra de lo que el Señor quiere. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, porque este mundo, ¿quién es su príncipe? Satanás es el príncipe de este mundo, de este sistema de valores. Y eso lo vemos en todos los escenarios. Por eso como padres es tan importante que estemos muy pendientes, muy al tanto de aquellas cosas aparentemente lindas, hermosas que nos ofrece este mundo. Porque es que la realidad es que si Satanás es el príncipe de este mundo, todo lo que ofrece este sistema está encaminado a eso, a hacernos desviar de nuestra mirada primaria que es Cristo. Y eso Satanás lo hace de una manera sutil. Y vaya que sí lo ha logrado. Lo vemos en la televisión. Llámalo Walt Disney o Cartoon Network, si queremos hablar de canales infantiles. Hasta en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Una decisión que hemos tomado en casa es que nuestros hijos no manejan el control. Eso es que vaya y sube a ver televisión y tiene el control y maneja los canales a su antojo. No. Nosotros decidimos qué van a ver ustedes. ¿Por qué? Pues porque es que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y Satanás qué va a vender? Pues va a vender todo un adoctrinamiento. Todo este tema de la ideología de género ha ido creciendo a unos niveles y a unos ritmos supremamente acelerados por eso. Porque en los programas infantiles ya se está trabajando el tema muy sutil.
muy sutil. Y los niños desde pequeños van recibiendo eso como algo normal. Pues es tan normal que el niño a los 9 y 10 años no sabe si es niño o niña y pues como está en pleno desarrollo de su personalidad, pues hay que dejarlo libre para que él decida y para que él escoja. Satanás se está metiendo muy sutil. La televisión, la música. Vaya, por la música sí que ha podido hacer fiestas Satanás en medio de este mundo. Los artistas. Y por supuesto que con ello no quiero hacer una apología a que tenemos que coger nuestras grabadoras y nuestros televisores y tenemos que echarlos a la calle y quemarlos. No, digamos que sugiere un debate mucho más amplio, ¿sí? Pero que sí nos lleve a ser muy cautelosos con ello. Porque el príncipe de ese mundo es Satanás. El sistema en el que estamos es un sistema completamente viciado y donde los diferentes frentes están contribuyendo en eso, en que el sistema se vaya enseñoreando en la sociedad y que claramente cada vez sea más perceptible que tú vas contra la corriente como creyente, porque esa es la realidad. O sea, nos estamos acercando a una época donde es cada vez más evidente quién es creyente y quién no es creyente y tiene sus convicciones claras en Cristo. Porque es ir pedaleando contra la corriente. Porque todo el mundo está diciendo que esto es bueno y el cristiano ahí remanda hacia el sentido contrario. No, no es bueno, porque Dios no lo enseña. No améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos grandes enemigos, nosotros los creyentes. Tenemos a Satanás, tenemos la carne, nuestra propia naturaleza, que está viciada por el pecado. Y tenemos el sistema en el cual nosotros nos encontramos. Quien ama al mundo no tiene su identidad clara. Si estamos dejándonos seducir por lo que ofrece esta sociedad, hermanos, es porque nuestra identidad en Cristo no es clara. Las convicciones no se negocian. Y si quieres saber en qué nivel estás con respecto a tu relación con Dios, pues es cuán negociables son esas convicciones en tu vida. Si son medianamente negociables, guardando silencio, pasando desapercibido o siendo contundente. Y vaya que en el medio donde me muevo es cada vez es más difícil. Desde las entidades oficiales se promueven este tipo de acciones en donde uno se empieza a encontrar en una situación muy complicada. Todas estas políticas de ideología de género, de inclusión, se ofrecen de una manera tan natural, en donde pues llegamos aquí a este establecimiento educativo y vamos a enseñarlo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Sí? ¿En qué momento se hacen los talleres? ¿En qué momento se convoca a la comunidad? Ya no es llegando a preguntar si estamos interesados en que se reciba o no se reciban esas capacitaciones, es cuándo la hacemos. Y en la función en la que me encuentro en este momento, eh, la función, una de las funciones que me ha puesto el Señor es como tratar de frenar esos procesos al máximo. Sí, no, prioricemos ahorita estas cosas. Sí, prioricemos esto otro. Eso puede esperar, eso no es tan urgente en este momento. Pero claro, ha sido cada vez más evidente empezar a encontrar esa hostilidad de parte de algunos que vienen con toda empujando estas cosas. Y uno tiene que ser claro y decir no. Consideramos que hay cosas mucho más importantes que la escuela,
que la educación no está atendiendo. Cada vez debemos tener más convicciones. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, Dios nos está diciendo adúlteros si estamos coqueteándole a este mundo. Está diciéndonos adúlteros si estamos reemplazándolo a Él, siendo infieles por acoger, abrazar lo que ofrece este sistema. ¿Y qué es lo que ofrece todo este sistema? Sigamos. Versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Hablemos del primero, la pasión de la carne, los placeres de este mundo. También una crítica que Juan está haciendo a los gnósticos en aquella época. Aquellos que, ¿no? Lo espiritual dejémoslo aquí y la carne acá. Entonces, disfrutemos, pequemos, porque finalmente este cuerpo es corruptible y se va a acabar. Juan está diciendo, no, Señor. Debemos rechazar las pasiones de la carne. ¿Qué ofrece este mundo? Placer. Todo vale. La promiscuidad sexual se enseña de manera abierta. Entre más usted conozca, disfrute, más experiencia va a tener. Y le venden ese discurso. Esa vía de excesos, ¿no? Las drogas. Ya no saben qué más drogas, qué más alucinógenos inventarse, ¿no? Ya se habla que la producción de cocaína ha empezado a disminuir en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay drogas sintéticas que se están empezando a producir, es más económico, más rentable. Entonces, la juventud no sabe qué más inventarse, la sociedad en general. ¿Tratando de qué? De aplacar un vacío, cubrir un vacío. Un vacío que lo están tratando de cubrir con las drogas, con el licor, con los excesos de todo tipo. ¿Y qué está generando eso? Que la sociedad cada vez esté más descompuesta, podrida, dirían algunos. La pasión de los ojos. Esa está muy entrelazada con la anterior, ¿no? Ese intenso apetito de la pasión de los ojos. Estamos en una época muy visual. Los seres humanos por lo general somos muy visuales, ¿no? Pero el mediatismo que hay en la actualidad es tremendo a través de las pantallas. Y ese ha sido un recurso de Satanás también, porque a través de una pantalla se accede a tantas cosas. La pasión de los ojos. ¿Y cuál es el otro? La vanagloria de la vida. Dicen otras traducciones, la vanagloria de las riquezas, la arrogancia. Estamos en la época del orgullo, ¿no? El orgullo. Y cuando llega el mes de junio, algunos sectores hablan abiertamente, ¿no? Es el mes del orgullo. Y lo presentan de una manera triunfal, cuando esto va en contravía de lo que el Señor ha establecido. Porque el orgullo fue lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. El orgullo fue lo que llevó a Eva en su momento del ser como Dios, lo que cayera en pecado, el caer en pecado, el recibir el fruto y darle a su marido. Ese orgullo
esa vanidad, esa pasión de los ojos, esa pasión de la carne, es la que cada día nos está o está a este mundo a apartarse más del Señor. Estamos en una guerra contra el reloj, hermanos. Y esto cada vez va a ser más peor. Más peor, dice el chavo. O sea, estamos en una situación cada vez más compleja. Yo le oro y le clamo por las nuevas generaciones, los niños de esta iglesia y en general de las iglesias que hay en el mundo. ¿Frente a qué tendrán que luchar en unos años? Cuando ya hoy estamos viendo todos estos cambios abruptos, donde el sistema cada día pone más su consigna y que frente a ello nosotros como cristianos debemos ser contundentes. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Escondernos? ¿Huir? ¿Encerrarnos? No, hermanos. El Señor no nos pidió, cuando Jesús estaba orándole al Padre por nosotros, no le oraba al Señor, a su Padre, que nos sacara del mundo. Su oración era que nos guardara del mal. Que nos guarde del mal. No, no pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Por eso es tan importante tener tiempos en familia para estudiar la Biblia. Llámale altar familiar, llámale devocional familiar. Qué importante tener tiempos de estudio, de oración en familia. Tiempos de conversación con nuestros hijos. Cada vez es más difícil taparle los ojos, porque no es solamente salir a la calle y ya se van a encontrar con un poco de escenas y situaciones que deben ser oportunidades para llegar a su corazón y mostrarles qué es lo que está haciendo este mundo, pero qué es lo que quiere el Señor. No debemos escondernos, hermanos, pero sí debemos ser contundentes. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. A mí esa porción del pasaje me da esperanza, porque cada vez que veo esta sociedad más hundida en su pecado, yo digo, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo? O sea, es que no va a llegar un límite para la maldad. Y recuerdo la época de Noé, cuando la maldad del hombre había llegado al límite. O sea, sí hay límite, hermanos. Sí hay límite. El Señor está ahí expectante viendo cómo el mundo hace y deshace, cómo Satanás, cómo nuestra propia naturaleza hace y deshace. Pero hay límite. Por aquí está diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Eso tarde o temprano se va a acabar. Se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez aparece este distintivo identitario. ¿Cuál es este distintivo? Hacer la voluntad del Señor. Hacer lo que Dios manda, lo que Dios nos pide que hagamos. Donde están nuestros tesoros, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón y mi corazón? ¿En este mundo? ¿En las cosas terrenales? No, es que necesito tener una casa más grande porque sí, porque quiero tener una casa más grande, porque no quiero dejarme echar tierra del otro. Que necesito cambiar de carro porque es que el que tengo ya me parece que está viejo y no necesito tener uno más nuevo para chicanearle al otro. Oh, es que tengo que comprar la ropa de marca, la que mejor dicho, esa que me haga sentirme bien.
Porque es que en el mundo hay un sentido y hay una necesidad de pertenencia, ¿no? De ser aceptado socialmente. O sea, lo que lleva a este mundo a hacer muchas de las cosas es esa necesidad de ser aceptado en un grupo. Esa es una necesidad que tenemos en general los seres humanos. Y entonces, pues para satisfacer los deseos de este mundo, pues muchas veces caigo en ese juego. No estoy hablando en contra de que si el Señor te regala una casa más grande, no la aceptes. No, por supuesto que no. Y si en esa casa vas a poder recibir y hospedar hermanos, maravilloso. Y si el Señor te permite tener un carro más nuevo para trastear a los hermanos de un lado para otro, pues maravilloso. Y si el Señor te provee muchos recursos para ofrendar y ayudar a los necesitados, maravilloso. Pero dense cuenta que ese es otro enfoque. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Vencer con el bien el mal. Alabado sea el nombre de nuestro buen Señor, hermanos.